buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Todavía no tuvimos oportunidad, lo vamos a hacer ahora. Vamos a recordar a Mario Vargas Llosa. Tanto se ha escrito estos días, ¿no? Estuvo varias veces en este programa a lo largo de los años. Vargas Llosa. Vamos a pasar un fragmento de la primera vez que lo entrevistamos. Fue en el año 93. Vamos a ver cómo está el fragmento, si de calidad técnica. Por ahí está un poquito deteriorado, pero siempre es archivo y nosotros estimulamos y pasamos archivo y lo valoramos, ¿no? Son testimonios de época. En este caso, Vargas Llosa acababa de sacar su libro El pez en el agua, que escribió después de su fallido intento en la política. Había sido candidato a presidente del Perú, perdió la elección, creo que con Fujimori, sí, con Fujimori. Y bueno, sacó este libro, muy buen libro, tengo ese recuerdo, donde trata dos aspectos, dos momentos de su vida, la infancia y después la campaña política. Uno se queda con las ganas de todo el periodo del boom y todo esto que sucede en el medio, eso no está en El pez en el agua. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa nota y después empezamos con el programa de hoy. Ahí va. El intelectual sirve para la política, que es la vieja duda. Así es. Bueno, hay algunos que no servimos, pero algunos sirven. Algunos pueden servir. Yo creo que sí. Creo que hay algún caso contemporáneo muy interesante, como el de Václav Havel. Sí. Creo que es un caso de escritor que ha prestado realmente un servicio a su país, introduciendo en la política cosas que un escritor puede introducir, como por ejemplo un discurso que no es el discurso estereotipado, convencional de la retórica política. No lo tiene que reformar necesariamente, puede seguir con su mismo discurso. Bueno, creo que el caso de Havel pues, es bien interesante porque sus discursos se pueden leer, los ha publicado, y son textos donde hay ideas, donde hay verdaderamente un sentimiento moral, que creo que es muy importante añadir eso a la política, ¿no? Sí, pero usted dice en un momento del libro que al tener que llegar a tanta gente, hay que convertir el discurso en algo más accesible, que termina siendo una repetición de eslóganes. Así es, simplificar y repetir. Creo que esas son las características del discurso para un escritor político. Debe ser terrible. Justamente si el arma es el lenguaje. Uno siente como una degradación de su instrumento de trabajo, ¿no? Que para un escritor pues, es el lenguaje. Y entonces esa relación entre el lenguaje y el político y el lenguaje y el escritor para mí es una de las cosas que más sorprendentes resultó y también una de las cosas que me costó más trabajo aceptar, ¿no? ¿Y por qué usted cree, Mario, o en su mismo caso, por qué atrae tanto a los intelectuales la política? Pues, ante este panorama nadie se querría meter y sin embargo hay mucha gente. Sí. Como que bueno, yo creo que hay razones generosas y también egoístas. Creo que entre las generosas está una problemática, que es una problemática en algunos países, pues, tremenda, terrible, que hace al escritor muy consciente de que es necesaria una acción para cambiar la realidad, para mejorar las cosas. Sí. Y eso lleva a los escritores muchas veces a militar en política, ¿no? Ahora, a veces simplemente es apetito de poder. Creo que al escritor, al intelectual, al artista, les pasa tener una inseguridad respecto a lo que es su función dentro de la sociedad, algo que no le ocurre a ningún profesional, que sabe muy bien para qué sirve, ¿no? Produce cosas concretas. Pero un poeta, claro. Un poeta, un pintor, por más que tenga una enorme vocación y ame enormemente lo que hace, en el contexto social muchas veces se siente inseguro, huérfano de lo que realmente es su función, su rol. Creo que eso lleva a muchos a buscar una justificación a través de la acción política, ¿no? Sí. ¿Es su caso? ¿Le pasó eso? Pues no lo sé, tal vez ha habido también un factor de ese tipo. Yo explico en el pez en el agua las razones que me llevaron concretamente en este caso a hacer política, o sea, unas circunstancias determinadas en el Perú que vivía un determinado tipo de problema, ¿no? Pero quizás hay otras de las cuales yo no soy enteramente consciente, ¿no? Usted dijo en una entrevista que le hicieron, estos días estuve leyendo muchas, nuevas y viejas, y dijo una cosa que me llamó la atención, que usted se formó en una época en que ser escritor era inseparable de una cierta forma de compromiso político, cosa que es verdad. Sí, mire, yo fui estudiante universitario pues en los años 50, claro.
en una época en que, bueno, por una parte los problemas eran enormes. En un país como el Perú teníamos una dictadura que duraba ya muchos años, que había suprimido toda forma de actividad política, todos los partidos políticos estaban fuera de la ley, había una censura muy estricta. Incluso en la universidad, donde yo estudiaba, como cuento aquí en el libro, nosotros no sabíamos cuáles eran estudiantes de verdad y cuáles eran policías disfrazados de estudiantes para espiar. Bueno, todo eso lo Entonces, vivimos también acá. En ese clima Sí. era muy difícil que una vocación literaria no se impregnara de una cierta conciencia social, ¿no? Y por otra parte, los pensadores que leíamos, Sartre. muchos como Sartre, ¿no? Claro. Pues nos decían que la literatura era una forma de acción, las palabras son actos. Yo recuerdo siempre esa frase de Sartre, ¿no? Las palabras son actos y entonces hay que actuar de una manera que a uno no lo avergüence, ¿ah? De una manera ética, y por lo tanto hay que comprometerse, ¿ah? Pero ese compromiso era medio un compromiso con la izquierda también. Claro, el compromiso, pues Sartre, ¿no? Tenía esa frase también que nosotros repetíamos, ¿ah? El socialismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, ¿no? Es algo que creímos muchos, equivocándonos, y algunos pues descubrimos que nos habíamos equivocado y rectificamos, ¿no? Sí, y usted dijo también que ha cambiado su manera de pensar en política, pero no ha cambiado de principios. Me llamó la atención la frase. Sí. No, porque mire, yo fui hombre de izquierda y socialista en esa época, porque para mí eso encarnaba un ideal de justicia, un ideal de progreso, un ideal de libertad, ¿ah? Y después descubrimos pues que el socialismo real, el socialismo encarnado en determinados regímenes, estaba más bien en contradicción con todos esos principios. No había traído justicia, no había traído libertad, más bien la había suprimido, reducido, y eso nos llevó a muchos, concretamente a mí, a revisar esas ideas y esos compromisos, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos a Vargas Llosa. Tengo dos autoras jóvenes hoy con nosotros, bienvenidas. Al lado mío son jovencísimas. Gracias, Cristina. Así que puedo decir. Además, en la Argentina, viste que siempre se dice autor joven, alguien que por ahí ya tiene 50 años. Sí, es generoso el término. O sea, a Alan Paul creo que le siguen diciendo autor joven. Algo así pasa, en serio lo digo. Bueno, no, yo lo escuchaba a Vargas Llosa cuando dijo en un momento que el escritor a veces se pregunta para qué sirve escribir y demás. No, es una cosa, yo me acuerdo de Abelardo Castillo también en un momento dijo, antes nos preguntábamos para qué sirve escribir, hoy mejor no nos hacemos la pregunta por miedo a la respuesta. Me acuerdo bien, había un rol, esa época, bueno, los 60, el rol del escritor y todo lo demás. Es cierto. Pero digo, ustedes de otra generación, ¿se plantean a veces esa pregunta? Dedicarle la vida a la escritura, ¿para qué sirve escribir, etcétera? ¿Existe esa preocupación o ni se les cruza por la cabeza? Creo que te preguntás para qué sirve escribir, que en general yo no le encuentro una respuesta, pero pensaba en esto que decía él como de la literatura como acción social, ¿no? Y cuesta hoy pensar la literatura en esos términos, ¿no? No se lo propone tampoco, ¿no es cierto? No, es difícil, calculo que el mundo cambió, entonces también pensar la literatura en esos términos y la escritura, no sé, pero resulta como complejo pensarlo así, parece yo escucho imposible. esto y pienso en los textos de ustedes, de los que vamos a hablar hoy. Son textos, es una literatura intimista, ¿no es cierto? En cambio, esta gente escribía sobre la humanidad, sobre la política, sobre un montón de cuestiones más sociales. Es un cambio de enfoque grande. Es un cambio, sí, como bien dice Magalí, las épocas cambiaron, pero también, volviendo a Chekhov, Sí. él decía que había que mirar, ¿no?, la escritura de las cosas pequeñas. Sí. Alejandra Costamagna también dice, escribo sobre las mierditas que pasan todos los días. Mierditas que pasan. Lo dice así, ¿no? Entonces, Yo creo que cada uno escribe sobre lo que quiere o lo que le interesa, pero Sí. mirándolo como fenómeno uno ve ese cambio. sí. Hoy hay mucha literatura de yo, hay mucha cosa intimista o problemas, qué sé yo, cotidianos. Está más el eje puesto ahí. Sí. Sin hacer juicio de valor, pero observo eso, ¿no? Sí, que son como en general estas literaturas que creo que en esta foto de lo que dice Katia, ¿no? Como de lo pequeño y de la atención en el detalle. Yo de todas maneras creo que contando el interior de la casa se sigue El contando, mundo. al menos la región, ¿no? Como, Sí,
no sé, me cuesta pensar que... No, hay problemas universales que están Sí, tratados o que en la estos intimidad sea cuentos. algo que no es político, ¿no? Como Sí. que no, o que no esté atravesado por eso. Creo que es absolutamente político y que de cualquier manera habla de un estado del mundo, de las cosas, de la política, De otra lo manera. social de otra manera. De otra O de manera. la misma manera, pero poniendo como el observador, ¿no? El narrador, quizás como en determinada esquinita de la casa y no parado en y no parado en la azotea. Magalí, este no es tu primer libro de cuentos. La vida por delante ganó un premio muy importante en España. Pero participaban las dos en el mismo concurso. Vos fuiste finalista. Eso Sí. lo descubrí después. Sí, fue así, sí, ¿no? sí, sí. Vos ganaste el primer premio, pero ella fue finalista. Sí. Compitieron ahí. Para mí Sí. iba a ganar Katia. Puede ser Para que mí iba a iba a ganar. ganar Katia. Para mí fue Ajá. una alegría enorme que lo ganara Magalí. Bueno, pero si lo hubieras ganado también hubiera estado contenta. Lo importante es que hayan sido publicados. El premio Pero para ni mí es que se hablar. pueda publicar. Esta es una editorial muy buena, es española, parece que le estuvieran haciendo la publicidad, pero es de verdad, se dedica exclusivamente al cuento. Sí, Empezó hace unos años, 25 años. Sí, 25. ya años. 25, bueno, hace Sí. 37 que estoy yo acá, entonces me parece unos Sí. años. Bueno, es una editorial excelente. Yo me acuerdo de un autor argentino que se llama Marcelo Luján, Sí, Sí, que vive en también ganó. España, Sí. que ganó con unos También. cuentos de terror buenísimos. Sí. O sea, se dedica específicamente al cuento. Sí. Ujú. ¿No? Es un Sí. caso bastante Sí, y único. también tiene otros dos géneros que a muy poca gente le importan, pero que son bellísimos. También publica ensayo y correspondencias. Mirá. Sí, entonces tiene, por eso ejemplo, no he ahora las visto. cartas de Virginia Woolf Qué y las lindo. cartas de Catherine Mansfield. Sí. Hermoso, como ediciones muy especiales, críticas. En la Argentina, ¿quién ganó ese premio? Samantha Schweblin lo ganó también, Sí, me y parece. Marcelo Samantha y Magalí. Y Marcelo Luján. Y Marcelo Luján. Y también tiene Y una Magalí colección ahora. de libros ilustrados, de Cierto, cuentos ilustrados. De cuentos ilustrados. Eso no lo he visto. Acá llega también. Sí, sí. Buah. De hecho, hay uno que circula, bueno, uno de Mariana Enríquez, que ahora no me voy a acordar del título. Algo de la vida. Algo de la luz o de la habitación noche. oscura. Y uno de Margarita García Roballo. Sí. Que, Otra muy buena autora de Sí, la muy generación de ustedes. Alegría, Margarita Alegría, García que es Roballo. Y de Samantha Schweblin, La respiración sí, cavernaria. es verdad. Mira, Me pero sé eso el no sé catálogo. si circulan tanto. Circulan, pero bueno, son ilustrados. Y lo que tiene a veces Sí. es que son libros un poco más caros. Son más caros. Un poco. Un poquito más. Vos sos editora, además de Soy escritora. editora, Verás sí. pasar tantas cosas por ahí. Sí, muchas cajas con novedades. Pero me sigue resultando, me entusiasma igual. Eso la otra vez Bueno, pensaba, también como- hay cosas muy buenas. Sí. Hay- No, me encanta, quiero decir, como la expectativa de la novedad. Trabajo en una editorial muy grande, así que se publican muchos libros al mes. Y, Muchos, ¿eh? Sí, muchos. Yo Pero- tengo la teoría, siempre se tapan unos con otros. En las librerías la gente se desconcierta muchas veces, porque hay tanta oferta, por ahí son ediciones chiquitas, pero muchas. Hmm. Diversifican, ¿no? Hace años ya que pasa eso. Sí, se publica mucho, pero creo que en la librería y en general en los lectores, cada libro encuentra su Público. lector y su público. Bajó mucho la que venta de libros. Bajó mucho, sí. Sí. Pero mucho, ¿no? Sí. Sí. Cambia Sí, todo fue el un año panorama. muy difícil el año pasado. Más difícil que el año pasado. Sí. El año pasado, quiero decir, fue un año muy difícil. El año este año pasado. no lo sé qué nos depara, pero el año pasado fue una crisis muy importante para la Tremendo. industria del libro. Bueno, ahora empezó ya la Feria del Libro, que siempre es un impulso grande. Sí. Hay mucha expectativa puesta ahí. Veremos qué pasa. Y que en general para las editoriales más pequeñas, por ejemplo, las ferias, tanto la Feria del Libro esta como la Feria de Editores, son espacios que Sí, son cómo ha cruciales crecido después la Feria para, de Editores. para la Con venta CTH. anual. Sí. Sí, pesa mucho. Sí. Yo estuve hace poquito en España, están mucho más baratos que acá los libros en España. Hay problemas que no se terminan de resolver, ¿no? Tendrán otras exenciones impositivas, vaya uno a saber, pero valen mucho menos. Acá la gente quiere leer, pero no siempre se puede. Y Katia, que es peruana, una vez vino al programa, dijo que acababa de llegar, ¿te acordás? Sí. Y te Así quedaste, porque hace unos años estábamos todavía en el otro Sí, canal. Así es, me quedé, enseño en la UNA, en la carrera de Artes de la Escritura. ¿Qué enseñas? Escritura creativa. El taller para los que recién han salido del SINO, de los estudios generales, y quieren empezar a escribir, digamos, de un modo más profesional ese primer año. Entonces es toda la avidez, la alegría Qué bien. de probar el cuento, ese nerviosismo, esa ansiedad.
ese afán por publicar, pero primero hay que escribir. Yo digo, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere publicar acá. Sí. Sí, sí. Parece muy fácil, pero es la parte más difícil, digamos. Igual, Y yo digo, ¿y por qué te quedaste acá? ¿Te gusta estar acá? Contá un poco, porque a veces necesitamos que nos levanten a nosotros un poco la autoestima. ¿Querés que te diga algo lindo? Sí. es un país muy acogedor pese a todo, ¿no? Ajá. Yo trato de pensar qué otro país te da el DNI a los 2 meses, ¿no? ¿Qué otro país te lo da? Sí, habría que ver un Em, poquito también, es un poco más a fondo, me parece. Es un país generoso, ¿no? Y como escritora, me encanta vivir en un lugar con más librerías que McDonald's. O sea, la verdad que sí. Y donde se puede conversar, discutir. Están cerrando unas cuantas, vamos a Lo decir las sé, cosas. que están cerrando, da mucha pena eso. Sí, Pero yo creo que habría que hacer alguna política, por lo menos dicen que esta es la ciudad de los libros y debe serlo, pero para mantener algunas ventajas a las librerías Sí, para sostenerlas, sí. para que no cierren. Yo Sí. sé que en Francia, por ejemplo, tienen grandes, qué sé yo, por ahí no pagan la luz o no pagan el ABL, vaya a saber, hay que algún buscar la tipo de manera, ayuda, ¿no? sí, porque avidez por leer hay, pero Sí, es total. cierto que los libros están caros. En el caso de Páginas de Espuma, hace un esfuerzo por tener una edición argentina. Entonces, los libros ¿Estos se editan acá, los se de editan ustedes? acá. Sí, Sí, se claro, imprimen se acá. imprimen acá, con Se lo cual imprimen acá. baja, es más barato que un libro promedio importado, porque está Claro, hecho en está hecho Argentina. acá y además se da Sí. trabajo acá, que es importante, Así ¿no? es. Bueno, es el segundo libro de cuentos de Magalí Echevarne, ¿no es cierto? Sí. Es el segundo. Yo no había leído el primero, lo leo me lo mandan de Páginas de Espuma, hay cuentos excelentes, Gracias, felicitaciones. Cristina. Qué bueno. Dije, la quiero conocer y bueno, acá la tenemos. Katia ya había venido, pero Katia tiene, y tenía otros libros de cuentos, y Sí. también novelas, vos poesía, ¿no? Sí. Yo tengo que tener cuidado de no Sí. equivocarme una con la otra. Porque hay cuentos donde también me costaba recordar de cuál de las dos es. Eso me encanta. Mira, Tienen, Sí. tienen algo en común. Sí, ¿eh? Sí, me yo lo han creo que dicho sí. varias veces. Ah, Sí. bueno. Y me encanta. Una forma de mirar, creo. Sí, yo Algo creo- de eso Algo de hay. la ternura, de la Entonces forma de digo, ¿este mirar. le escribió Katia o Magalí? Si meto la pata me dicen. No, Yo creo que Katia es más graciosa, ¿Es más graciosa? mucho más graciosa. Pero- Naturalmente es más graciosa. Pero acá hay cuentos bastante graciosos también. A mí Espérate, me- porque por ahí digo uno de Katia ahora. No me- Vos decís alguna línea de lo a que ver. pasa en el cuento y nosotras te decimos. Y me dicen de quién es, ¿hacemos eso? Me da medio miedo, ¿viste? De decir algún disparate, pero sí. Esperá que me pongo los anteojos para no hacer lío. Bueno, las dos, quiero decir, hablan mucho o hablan bastante. Sé que Katia, yo no lo leí, pero tiene un libro anterior sobre el tema, creo que es una novela, ahora me van a decir ustedes, sobre la familia y sobre la madre. Ujú, En tu libro ujú. hay dos cuentos sobre la madre. Sí, hay dos cuentos sobre la madre y mi librito de poemas anterior, que se llama Cómo cocinar un lobo, es para mí es muy generoso decirle poemario, no sé si son poemas, pero son textos alrededor de la muerte de mis padres. Entonces la madre, esa madre muerta, que de alguna manera viajó a estos cuentos. No es mi madre, es la No, mujer bueno, que no, aparece, son pero, cuentos, pero pero- sí es cierto que la experiencia de acompañar a morir sí viene de ahí, ¿no? Está impregnado de esa experiencia que es real, digamos. Son muy buenos. Piedras que usan las mujeres se llama el primero. Tendrán que leerlo para saber de qué piedras hablamos. y temporada de cenizas. A ver si me equivoco. ¿Acá no hay ninguno de la madre o hay alguno de la madre? está como al final una madre. Ah, sí, el último, una- perdón. El arte de perder. Sí. No, ese no es No, sobre ese la no. madre. Uno que se llama Una buena por cada 10 malas. Sí, el anteúltimo. Pero yo debo decir que sí, tenemos en común con Magalí la pérdida, ¿no? O sea, las dos perdimos a nuestros padres en los 30, uno muy seguido del otro, y yo creo que eso ha configurado un paisaje de duelo en nuestra escritura, ¿no? En el caso de Magalí, si me permite ya decirlo, en Cómo cocinar un lobo, esas escenas del palomar, ¿no? Es como un texto muy alado, ¿no? Y claro, hay una escritura de duelo acá muy, muy bella, no exenta de una mirada capaz de todavía reír y ver lo que sigue vivo, A eso ¿no? me refiero, tiene humor Sí, también. sí. Sobre todo el primero. Sí,
Sí, algo de humor. Que es difícil siempre, no sé qué te pasa a vos con eso, pero cuando alguien te dice que le dio gracia, ¿no? Y que eso es difícil de calibrar cuando está escribiendo, saber qué puede ser gracioso. Ella maneja mucho eso. Sí, y creo que en los diálogos sobre todo lo maneja muy bien. Es que en mi caso, en este libro, perdí el duelo, ¿no? Yo había tenido 3 duelos literarios con mis libros anteriores. 3 duelos. Sí, 2 duelos, pero 3 libros sobre el duelo. Sí, ¿no? Geografía de la Oscuridad, Geografía de la la figura del Oscuridad. padre es como muy importante. Sí. Hay uno que yo no leí, usted me va a decir cuál es, que creo que se llama ¿Quiénes somos ahora?, donde contás la historia de tus padres. Y lo que me pareció muy interesante, decís en alguna nota, no sé dónde vi, que decís que se habla mucho, si hablamos de Perú, como es un tema latinoamericano, la clase alta, la clase baja, pero se habla poco de la clase media peruana. Y vos la describís en este libro. Cierto. Ahora me dieron ganas de leerlo, yo no lo leí. Cierto, sí. Me gusta pensar la clase media, limeña te diría, que es lo que yo conozco un poco mejor. Y en mi último libro, Un nombre para tu isla, bueno, me desprendí de estos temas familiares dolorosos y fui un poco hacia los vínculos familiares también, pero de los amigos, de De las los amigos, parejas, hay ¿no? amigos que se van de viaje. Eso, y esta preocupación una de la clase pareja media también. por poder viajar, ¿no? Esa vacación de una vez al año que Oye. suele salir mal porque se busca el destino en Instagram y quizás mejor Esos era quedarse en hoteles el que las parque. fotos eran fantásticas y llegás Sí, y no... vista al Acá hay mar y uno. luego es un afiche nomás. Y además creo que aparece también mucho, a mí como en tu obra que me gusta mucho, que es la mención al dinero y al trabajo y la locura, ¿no? Hay algo ahí de lo medio de Sí. lo insondable de la locura que está, creo que más que nada Está dando vueltas. O sea, Sí. el primero, tripulación, puertas en manual, cross-check y Sí. reportar. Todo eso se llama el cuento. Y es un Cierto. encuentro de 2 mujeres que se conocieron hace muchos años y se encuentran arriba de un avión. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Después hay varios sobre esta gente que se va de vacaciones y Sí. sale todo mal. Y sale en el todo tuyo mal. también hay una pareja que está desgastándose. En general sale todo mal. Sí. En general sale todo mal siempre. decís. Sí, sale mal. Hay el último cuento que termina con una escena de domingo a la tarde. Bueno. En un club de lectura me decían que me pareció bien esa lectura, que era como si ese fuese el clima en general de todos los finales, ¿no? Como Bueno. esa especie de amargura del domingo por la tarde que creo que cualquiera puede experimentar, pero también la sensación de que todo sigue, ¿no? Hay de una que cosa vuelve que el creo que lunes. es común a las dos, es que no van al final donde se revela una verdad y el cuento, sino es más lo que sucede que cómo culmina. O sea, es un desarrollo más sí. de detalles de la cosa que va pasando, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar que no espero del final como una revelación, sino, y Claro. creo que en esto coincidimos porque cuando presenté el libro de Katia en una librería hace poco, creo que usamos la misma cita de Clark Keegan, que es una escritora irlandesa, que dice algo así como, hay dos, Lord y Moore tiene una parecida, pero es esta idea de que lo que tenía que pasar en un cuento ya pasó y lo que leemos de alguna manera es como la estela de eso, ¿no? El Claro, resultado. de lo que Y ya en la novela pasó. está por venir siempre. Y a mí Claro. me gusta pensar claro. que a estos personajes ya les pasó lo que le tenías que pasar y el cuento es un poco leer esa erosión, ese resultado y esos restos. Hay uno, creo que es tuyo. El de, A ver. Sí, es tuyo. El de la mujer, la correctora de Claro. una editorial que se va con una bestseller a las cataratas del Iguazú. Claro, y que carga con un trauma Opa. y con unos temas que en realidad, bueno, muy logrado sus grandes también, sucesos ya pasaron, ¿no? Bueno, bien, estamos en los comienzos de la Feria del Libro. Los próximos programas nos vamos a ocupar bien a fondo. Vienen muchos escritores del extranjero, los vamos a entrevistar, vamos a estar metidos en la feria. ¿Tienen alguna actividad en la feria, algo que quieran decir? Porque ya no estamos yendo. Sí, yo tengo una charla con Marina Mariach y Alejandra Camilla el 1 de mayo. Muy bien. En la feria. Muy bien, hay que anotar estas cosas y acordarse. Katia. Y yo el domingo 11 de mayo a las 7 de la noche en el stand de Perú tengo una conversación con Anne-Sophie Vignols sobre este último libro y quizás algo más sobre mis anteriores libros. El 1 de mayo dijiste vos. Creo que sí, espero no que Y estar el 11. equivocándome. Bueno, El hay que 11. consultar, hay tantas cosas, pero hay que ir marcando. Hay un ¿no? montón de cosas. Hay un montón, como siempre. Ojalá ande bien y bueno, repunte el libro y Ojalá que y sí. nos vaya bien a todos. Sí. Muchas gracias a las Gracias, dos por haber Cristina. A venido. ti, Cristina, Gracias. muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Que lo pasen bien. Chao.